Hay elecciones en México, que es su país, el próximo 1 de julio. El presidente se posesionará el 1 de diciembre y será el sucesor de Enrique Peña Nieto del PRI. Hay 3 candidatos encabezando las encuestas. En primer lugar está Andrés Manuel López Obrador de Morena, AMLO, como lo conocen los mexicanos por la sigla de sus nombres y sus apellidos. Se presentó 2 veces a la candidatura presidencial y ha perdido. Fue además alcalde del Distrito Federal, de la capital mexicana, y repito, está de primero en los sondeos. Después viene Ricardo Anaya, un hombre de menos de 40 años, de quien hablaremos enseguida, y en el tercer puesto está José Antonio Meade, un tecnócrata importante que no es militante del PRI, pero que es el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el partido del presidente Peña Nieto. En las encuestas a Meade no le va bien, y según todos los analistas es un hombre más bien gris, que no tiene mucho carisma. Pero ha dado algunos giros en su campaña en las últimas horas, sobre todo 2 incorporaciones de las que da cuenta no solamente la prensa mexicana, sino también el diario El País de Madrid. Y aprovechamos que está Jean Martínez Arens aquí, que fue corresponsal jefe de ese periódico en México. ¿Qué ha hecho el señor Meade? Ha fichado, en primer lugar, a Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de la Gobernación, es decir, ministro del Interior, lo ha metido a la campaña, y ha incluido también a otro de a un hombre que fue presidente del PRI, para que le ayude, sobre todo en estados como Baja California, como Sonora y como Chihuahua. Y es además para que le haga frente a Marcelo Ebrard, que está trabajando con López Obrador. El señor Beltrones. Esta incorporación de Beltrones y del señor Osorio Chong, ¿le sirven a mí? ¿Puede lograr que encauzar o reencauzar esta campaña como para que dé la pelea por la presidencia de México? Bueno, primero hay que recordar que aunque no lo parezca, la campaña no ha comenzado, ¿no? Esta es los primeros escarceos. No lo parece, los primeros escarceos de la pre-campaña. Formalmente las campañas empiezan el 30 de marzo. Y en México hay un fenómeno muy interesante que es a través del cual yo veo estas designaciones. Es lo que, ya no me dejará mentir, él estuvo mucho tiempo en México, lo que llaman el voto útil, ¿no? Esta percepción que hay de muchos votantes de que si tu favorito, o como decimos en México, si tu gallo parece que no tiene posibilidades de ganar, la gente empieza mentalmente a ver para quién se va a ir, ¿no? Esta percepción de que puede ondearse. Creo, en ese sentido me parece interesante que se den estas designaciones en este momento por varias razones. Uno, porque se está acercando a políticos altamente experimentados, veteranos de la maquinaria política, sobre todo territorial en México, lo cual es extremadamente importante porque finalmente las elecciones también se van ganando localmente, y que ponga a Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no?, que muy conocido en el centro del país, a otra también que no mencionaste, pero que es muy importante, me parece, Beatriz Paredes Rangel, que es una muy experimentada política, una gran oradora, exgobernadora del estado de Tlaxcala, y por supuesto a Manlio Fabio Beltrones, que probablemente es de los que tienen mayor visibilidad en México como político experimentado, líder del PRI, senador de la República, exgobernador de Sonora, ¿no?, en el norte del país, unos estados donde la oposición ha estado haciendo algún tipo de avance. Me parece que es muy importante para generar la percepción y la certidumbre para los militantes del PRI, primero que nada de que están unidos, porque se había hablado de que, bueno, que alguno había desencanto, que había fuego amigo, etcétera, para la candidatura, y en ese sentido es una apuesta por la unidad del partido, las fuerzas tradicionales, territoriales, que tienen una voz muy presente, digamos, con la presencia de estos candidatos. Y en el otro sentido, yo creo que empezar a cambiar esta dinámica, la percepción de que sí se puede ganar, ¿no?, de que el candidato, si bien se encuentra en un tercer lugar en este momento en las encuestas, que las competencias políticas siempre son más un maratón que una carrera de velocidad, y que por lo tanto hay una posibilidad real de que allegándose al partido, uniendo a las fuerzas vivas, ¿no?, del PRI, ¿no?, que tradicionalmente tienen un papel importante en esas contiendas y que son importantes para la maquinaria de movilización de votantes, que de alguna manera esto puede tener el efecto de cambiar la dinámica electoral. Está de acuerdo con Pepe López Zamorano, porque hay otros que consideran que esto es como llamar a la vieja guardia y que quizá eso despierte ciertos recelos en el electorado. Sí, sí. Yo creo que es una opción de supervivencia. Es decir, Meade era el candidato no priista del PRI y su objetivo era atraer a un electorado desencantado con el PRI, pero que no está todavía en manos de López Obrador o del PAN. Bueno, pues esta opción no está funcionando. Las encuestas están mostrando que Meade no galvaniza, no atrae a esos votantes, y lo que ha hecho el PRI es volver al PRI. Entonces ha cogido a 2 priistas consumados, que es la quinta esencia de ese partido, y también grandes operadores políticos, hay que reconocerlo, como son Beltrones y Osorio Chong. Eso les va a reafirmar el voto duro.
el voto priista al 100%, que tiene un suelo, se calcula entre un 23 y un 25%, que no está mal en unas elecciones que se van a decidir por muy pocos puntos. Pero tiene contraindicaciones, hay un factor de riesgo. Una, que es la vuelta al PRI, a un PRI del cual la gente está decepcionada. Y dos, porque hay que recordar que tanto Osorio Chong como Beltrones arrastran enormes fracasos. Beltrones fue el que llevaba la campaña electoral de 2016 como presidente del PRI, que acabó con una victoria absoluta del PAN. Y victoria absoluta además en sitios que jamás había perdido el PRI, como los estados de Veracruz. Fue el momento en que afloró toda la corrupción de los gobernadores que tanto daño le está haciendo a Peña Nieto. Y Osorio Chong era el encargado de la seguridad, y lo que estamos viendo es que la seguridad en México no ha mejorado, con lo cual tampoco tiene un expediente limpio. Es verdad que la campaña electoral aún no ha empezado, es verdad que aún queda mucho juego. Yo creo que esto es un repliegue táctico del PRI, pero el candidato sigue siendo una persona que se llama Mit, que no es militante del PRI y que es un político sobre el cual no hay tachas de corrupción y que es un tecnócrata muy respetado en el ámbito económico. Habrá que ver si ahora, cuando empiece ya la marejada de verdad, tiene capacidad de aguante. A propósito de las elecciones en México, hay una columna hoy en la revista The Economist de Bello, que es el seudónimo de Michael Reed, quien fue jefe de la sección para las Américas de ese semanario y que ha estado en este programa. Y se titula La joven esperanza mexicana. Y se refiere a Ricardo Anaya, el candidato que está de número 2 en las encuestas. Menciona el artículo que es un hombre de 38 años y además dice, el candidato modernizador, refiriéndose a Anaya, tiene la probabilidad de derrotar a un populista de izquierda, refiriéndose a López Obrador. Dice el artículo también que se necesita mucho valor para enfrentar a AMLO, pero por otra parte ve en este artículo, le ve posibilidades a López Obrador de llegar a la presidencia y cita una frase de Jorge Castañeda, ex canciller mexicano y periodista y profesor universitario, que dice que hoy en día en México hay menos resistencia a López Obrador. Además cuenta acá cómo López Obrador quiere cancelar un contrato de 13.000 millones de dólares para construir un aeropuerto en las afueras de México y quiere echar atrás la reforma educativa. Aquí la pregunta es, ¿está de acuerdo con este análisis de Bello? ¿Es la esperanza modernizadora de México, Ricardo Anaya? Yo ya temo a los encantamientos de la prensa anglosajona. Es decir, están buscando siempre un mesías. Vamos a ver, Anaya, que es verdad que es un candidato joven, es verdad que es un candidato muy inteligente, yo he tenido ocasión de conocerle, y es una persona además políticamente muy hábil, muy rápida. Precisamente el que derrotó a Beltrones en 2016, en esa campaña, fue él, y lo hizo en contra de su partido, que no confiaba, y eso es lo que le ha validado para ir a estas presidenciales. Pero él tiene un problema de base muy difícil de superar. Es que su éxito no depende de él, depende de dos factores externos. Por un lado es la implosión del PRI. Para que el PAN pueda ganar, el PRI tiene que desaparecer o tiene que funcionar lo que ha comentado aquí nuestro compañero del voto útil, es decir, los priistas, viendo que su partido no va a ganar, tienen que fugarse en masa al PAN. Bueno, pues eso habrá que ver si va a ocurrir o no va a ocurrir. Y lo segundo, estas elecciones se van a medir por muy pocos puntos de diferencia. Bueno, pues él tiene una piedra en el zapato que se llama Margarita Zavala, que es otra candidata del PAN disputándole la presidencia. Son 5, 6, 7 puntos, 4, no se sabe, van a ser pocos, pero es que esos puntos son los que van a definir unas elecciones como las que vamos a vivir el 1 de julio. Por lo tanto, Anaya puede ser un gran candidato, pero tiene dos problemas externos que no está en su mano resolver, o si lo está, es con apoyo de gente de fuera, que por un lado sería Margarita Zavala, retirase su candidatura, y por otro lado el PRI diese un pase torero al PAN ante la inminencia de López Obrador, que para muchos de ellos es el demonio redimido. ¿Es así, Pepe? Bueno, evidentemente, sí, la realidad es que Anaya ha mostrado mucha pericia interna dentro del partido, sin embargo, hay un costo, ¿no? Es decir, el hecho de que haya logrado la candidatura fue a costa de que tuviera que alejarse de toda una de la base tradicional del PAN. No solamente Margarita Zavala, renunció el expresidente del partido, Germán Martínez, que ahora se fue con Morena, están peleados con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el senador Lozano, ahora es el portavoz de la campaña del PRI. Entonces, en ese sentido, el hecho de que Anaya, de alguna manera, por buscar esta candidatura y lograrla, haya de alguna manera
profundizaba estas divisiones internas, obviamente va a ser un hándicap en su contra. El otro es el hecho de que hay en el ambiente periodístico, al menos, no está, hasta donde yo entiendo, probado legalmente, hay estas acusaciones de que hubo lavado de dinero que de alguna manera están haciendo que pues dedique tiempo y esfuerzos a combatir estas acusaciones, cuando en realidad lo que él debe estar buscando, como dice Jan, es buscar justamente conjuntar aquellos votos de desencanto que pudieran sumarse a las filas, ¿no? Yo creo que todavía es muy prematuro asegurar cómo va a perfilarse la campaña en su recta final, pero sin embargo yo creo que está muy, muy interesante.